Conexionistas, estamos muy contentos, Edgar, porque creo que es la primera vez que entrevistamos un matrimonio, ¿verdad? Sí, es inédito esto y la verdad es Es que ojalá y inédito. aprendamos todos de lo que va a acontecer ahorita. Muy, muy contentos. Y bueno, pues encabezado por dos personas que, pues, sobre todo a Juan Enrique lo conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? Pero su esposa Cristina, contadora pública por Libero, interés en la historia, en temas sociales y de política, ¿no? Juan Enrique estudió sistemas de arquitectura, interés por la naturaleza, el arte, la sociología, la antropología y la filosofía, un hombre del Renacimiento, dirían por ahí, ¿no? Pero lo que nos trae acá, interesantísimo, senderistas los dos. Juan Enrique, pues desde la secundaria, ¿no? Y recientemente hicieron un viaje a la zona de la Huasteca Veracruzana y traen unas impresiones muy interesantes, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Bueno, pues ya lo comentamos, muy contentos de tener un matrimonio acá que nos va a venir a hablar de estas experiencias y esta conversación surge porque, como ustedes saben, en todos los círculos de opinión, estos chats que se arman, hay como tendencias y hay como mantras, ¿no? Que se repiten y uno de esos es ver a lo que ocurre en México desde una sola óptica. Por supuesto que dependiendo del círculo al que pertenezcas, pues es, digamos, la opinión que domina. Y Juan Enrique tuvo el valor de decir, a ver, espérense tantito, yo veo las cosas distinto, acabamos de hacer un viaje, acabo de hacer un viaje con mi esposa y me parece que ahí hay una realidad que vale la pena comentar, porque no es, digamos, el comentario que se hace refleja lo que necesariamente está pasando en México, o lo que es México, y por eso el tema de esta conversación es ese México invisible, ese otro México que no existe para los medios y que mucho menos está registrado en estos comentarios de chats y de opiniones, ¿no? Como nosotros llevamos la comentocracia. Bienvenidas, Cristina, Juan Enrique, pues el micrófono es todo suyo. Díganos qué es lo que vieron, qué es lo que les parece muy interesante de esto que están haciendo y finalmente, ¿qué es ese México desconocido que está por ahí? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Armando, Edgar. Eh, Me parece de mucho valor lo que aportan con cada una de las cápsulas que hacen y pues, nos sentimos honrados de que nos hayan considerado, ¿no? Eh, a mí me gustaría empezar con una frase que alguna vez mencionó, independientemente de su ideología, el Ejército Zapatista, y que comulgamos con ella, ¿no? Queremos un mundo donde sean posibles muchos mundos. Yo creo que ese es uno de los puntos principales que no alcanzamos a entender en este planeta, ¿no? Eh, Creemos que solo existe el mundo que yo habito, que yo veo, que yo conozco, y todo lo ajeno me da miedo, ¿no? Y hay o rechazo o hasta violencia, ¿no? Eh, Hemos tenido la oportunidad de formar a nuestros hijos en esa creencia. Eh, para mí es muy, muy importante ver la vida no nada más desde donde estoy parado, sino moverme a diferentes lugares para verla con otros ojos. Y entonces, Cristina y yo, desde que andábamos de novios, hemos visitado diferentes lugares y platicado con la gente del lugar, entendido otras formas de ver esta realidad. Y, y eso ha sido parte fundamental de nuestra formación, ¿no? Antes de pensar en llevar a mis hijos a Disneylandia o a otro país, primero buscamos, Cristina y yo, llevarlos a conocer México, ¿no? Conocieron veintitantos estados con nosotros, tuvieron interacción y demás. Y, y después, también la visión era, también ve a México desde otros ojos, ¿no? Entonces, pues también ha habido afortunadamente la oportunidad de verlos desde el extranjero para ver cómo se ve México, ¿no? Eh, yo creo que moverte, participar, inquietarte para conocer qué es lo que siente, qué es lo que piensa el otro, eh, te da mucha perspectiva y no nada más me refiero
irte a Chiapas, ¿no? Entrar a la iglesia de San Juan Chamula, tomar 3 fotos, ¿no? Y después irte a San Cristóbal de las Casas, en un hotel boutique. Ya hablo de interactuar con la gente, ¿no? Entonces, me gustaría aquí darle un poquito la palabra a Cristina para que entremos específicamente a este viaje que hicimos a la Huasteca Veracruzana y comentar qué fue lo que vimos, qué fue lo que nos movió, que es algo similar a lo que nos ha movido en cada uno de los viajes que hacemos, ¿no? Y ni siquiera necesitas viajar. Aquí en Guadalajara hay cinturones, no me gusta el término, pero cinturones de miseria, ¿no? En los alrededores de la ciudad, que están conformados principalmente por indígenas que vienen a la ciudad y que pues, no pueden entrar a la parte cara de la ciudad, ¿no? Entonces, pues se quedan a vivir en una casa de cartón en las afueras y no necesitas ir muy lejos para entrar en contacto con esto, ¿no? Entonces, me gustaría que Cristina nos contara esta experiencia y después probablemente yo abundaré en ello. Pues ciertamente fue un viaje largo que salimos desde Guadalajara hacia la Huasteca y paramos en un lugar completamente desconocido para mí de su existencia que se llama Meztitlán, que está en Hidalgo. Hermoso, o sea, un pueblo muy limpio, no como que ellos anhelan, o por lo menos la persona con la que hablamos, que sea pueblo mágico y en eso van encaminados sus esfuerzos. Después de ahí llegamos a otro municipio, Temaxcaltepec, ya para encaminarnos hacia una comunidad muy marginada que es la Florida, a Guayacocotla primero y después de ahí nos fuimos a la Florida. Cuando llegamos a Guayacocotla tuvimos contacto con la radio comunitaria, que es un proyecto de iniciativa jesuita en donde muchas comunidades convergen para dar su voz al aire y en diferentes lenguas, idiomas, y que lo hace un punto muy importante para todas estas comunidades. De ahí nos fuimos a la Florida, que es una comunidad muy marginada, en donde yo particularmente puedo sentir que es, sobre todo por la gente con la que convivimos, a pesar de ser de tan bajos recursos y en una educación distinta, yo noté que esta gente tiene tanta resiliencia. Pasaron enfermedades de sus hijos, del riñón, el papá viviendo en Estados Unidos, tuvieron que irse a vivir 5 años a la Ciudad de México por una enfermedad de la esposa, y sin embargo ahí siguen pues y contentos y abriendo sus brazos a la gente y su hospitalidad. Bueno, yo la verdad me enamoré de la gente. Cuando yo llegué a Guayacocotla, como muchas veces hemos hecho senderismo y visitado lugares alejados, siempre he sentido, o por lo menos ahora sentí que lo había visto con ojos de turista y en esta ocasión fue diferente. O sea, sí pudimos convivir con la gente, nos tocó, bueno, me tocó, porque él se fue, yo no fui a una caminata que él sí fue, y me tocó la suerte de que había un tianguis comunitario en Guayacocotla, en donde yo pude ver cómo la gente se esfuerza, tiene una propuesta diferente para la economía, una propuesta más colectiva, más comunal, para producir y vender sus productos. O sea, se me hizo muy interesante, ¿no? Después tuvimos una comida en donde pudimos convivir más de cerca con la gente. Me llamó la atención, o pudimos platicar con una persona de Hidalgo que nos decía, ellos, su familia, son defensores del territorio, que al final se convierte en una defensa por el agua, porque están tratando de evitar que la minera Outland se instale en su territorio, porque esta minera pues es poco respetuosa con el agua y pues no los va a dejar cultivar, ¿no? Ellos nos dijeron,
pues nosotros lo que pedimos es que nos dejen cultivar lo nuestro. No queremos ser una carga, porque al momento en que ellos no pueden ni siquiera proveerse de sus propios alimentos, empiezan a hacer una carga, ¿no? Empiezan a necesitar programas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se me hizo muy interesante y pues para mí la experiencia fue realmente, ay, o sea, me llenó muchísimo, me llenó mucho, me enamoré de la gente ahí, conocimos a un chavo de 24 años que tiene un proyecto para su comunidad, porque él se dio cuenta que los coyoteaban, o sea, que compraban sus productos muy baratos y los vendían muy caros. Entonces él empezó a buscar productos que se dieran en su tierra, que pudieran vender ellos caros, como la vainilla, el cardamomo. Él de 24 años le da curso a los señores de cómo inseminar, polinizar las plantas, porque dice, bueno, nosotros cultivamos nuestras verduras y la vainilla y el cardamomo nos sirven para comprar carne. Claro. O sea, muy interesante, la verdad, muy emocionado el muchachito. Estas localidades ya estaban en el estado de Veracruz, ¿no? ¿O todavía están en el Sí, Guayacocotla sí está en Veracruz. Hidalgo, sí. Lo único de Hidalgo es Meztitlán, que es ok. Bueno, nada más apuntar que el cronista del pueblo nos dio una visita guiada, ¿no? Y nos iba contando un poco de la historia en Meztitlán, y de repente nos dice, miren, aquí estaba el espacio donde amarraban a los indígenas para golpearlos, darles latigazos, etcétera, para someterlos, ¿no? Y fue impresionante cómo, digo, voy a abrir un paréntesis aquí. Sí, claro. Así como eso, nos hablaron, por ejemplo, de diferentes pueblos donde los caciques hoy en día, nos decían, por ejemplo, hay un Luis, no me acuerdo qué, que se le han contado cuando menos 100 muertes a mano propia. Y entonces se ha ido apropiando de las tierras, ¿no? Y así como ese caso es varios. Entonces, la gente nativa vive con el miedo de perder lo suyo, ¿no? Claro. Que lo mismo llega una minera, que llega una empresa de otro tipo y les expropian las tierras, que llega un cacique, que llega... Y entonces no tienen ni siquiera lo esencial para vivir, ¿no? Emigran y bueno, viven una vida sin raíces por este tema, ¿no? Perdón, cierro paréntesis y continuamos con lo que estábamos. No, está perfecto el apunte. Oigan, más bien, el tema aquí es que, pues nosotros desde el centro, no sé si ocurre lo mismo en Guadalajara, me imagino que sí, hay una leyenda negra en torno a Veracruz, ¿no? La violencia, el narcotráfico, uno de los estados con más muertes, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ustedes nos están relatando la historia de lugares donde pues la gente obviamente vive, trabaja, hace su vida, hace sus cosas, ¿no? Desde esas dos perspectivas, la cuestión violencia, la cuestión narcotráfico, que hay mucho de eso, ¿no? Pero a la vez la cuestión, pues, ese tipo de herencias atávicas, ¿no? El caciquismo, lucha por las tierras, lucha por el agua, lucha contra la gran empresa que quiere establecerse aquí y quitarnos nuestros recursos. ¿Cómo ven ellos o cuál es el sentir de ellos, pues, a los que estamos acá alejados en la Ciudad de México, gobiernos, partidos, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la visión que tienen ellos de lo que ocurre aquí en el centro? Bueno, yo lo que he visto es, hay un concepto que manejan ellos que se llama la comunalidad, ¿no? Sí. Que se maneja pues, a lo largo de México, ¿no? Y donde ellos tienen su vista más allá de, o sea, no la tienen en el centro, me queda claro, ¿no? Y entonces ellos ven el bien común como algo vital, ¿no? A diferencia de lo que sucede en las ciudades. En las ciudades. Yo no creo que en sus vidas ellos tengan muy presente al centro de la República, ¿no? Realmente
es una vida en muchos casos, de subsistencia, ¿no? De sobrevivir. Entonces, no veo. Ahora, hay gente, particularmente la gente que está promoviendo cambios sociales, que ellos sí tienen en el radar toda esta parte, ¿no? Del centro, de las grandes ciudades, del gobierno, de los programas, etcétera, ¿no? Nos tocó algo, y también es un punto que me gustaría mencionar, y que probablemente es uno de los puntos que dio origen a esta entrevista. Que si me quedo yo con la información que recibo de las redes sociales y de los diarios, difícilmente voy a conocer el total de la realidad, ¿no? Gran parte va a ser mentira, una parte va a ser verdad, pero no están otras partes que cuando tú lo vas a vivir personalmente las entiendes, ¿no? Dentro de los gobiernos hay cosas buenas y malas, hay gobiernos mejores y peores, hay gobiernos que coinciden más con tu ideología y otros que menos. Lo cierto es que nos tocó estar en contacto con personas que habían cambiado parte de sus vidas por proyectos que hace el gobierno en esas comunidades. Sí. Como que, por ejemplo, el programa Sembrando Vida es un programa polémico donde a lo largo de nuestros viajes hemos visto buenas y malas experiencias, ¿no? Voy a mencionar una. Bueno, aquí estuvimos en contacto con gente que es beneficiaria del programa y está feliz sembrando y viendo qué más siembra. Gente que está emocionada sembrando cosas que nunca había sembrado y dedicándole parte de su tiempo a esta labor, y están, digamos, reforestando áreas que no estaban. En algún momento me gustaría que abriéramos un mapa de la región donde estuvimos, porque hay zonas tal cual que queman y después preparan para la siembra, ¿no? Y entonces acaban con pedazos de ecosistemas. Cuando tienen estos apoyos, hay un doble beneficio. Por un lado, la parte económica para la familia, y por otro lado, el reforestar esas áreas, ¿no? También hemos tenido malas experiencias, por ejemplo, en alguna comunidad en Michoacán, donde la gente, aprovechando el programa, lo que hacía era talaba bosques y después sembraba árboles de rápido crecimiento para obtener el ingreso del programa, ¿no? Claro. Entonces, nosotros normalmente en redes sociales nos vamos contra el gobierno, ¿no? Cómo ese sistema, ese apoyo nos sirve y demás. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos si no seremos la sociedad los que no estamos sirviendo, ¿no? En Conexionistas he visto mucho subrayar que no nada más es el gobierno, es también el empresario y el ciudadano, ¿no? Yo creo que esa parte también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Programas como, por ejemplo, las 100 universidades. Una de las universidades, de hecho la primera, se hizo a las afueras de Guayacocotla. Y me tocó la fortuna de platicar con una persona que estudia ahí. Bueno, ilusionada con el tema. Aparte son la primera carrera que se abrió tiene que ver con sustentabilidad, ¿no? Con desarrollo sustentable. Entonces, esta persona emocionada con todo lo que puede hacer por su comunidad a raíz de los conocimientos que está adquiriendo, ¿no? Y bueno, esas cosas se me hacen fantásticas, ¿no? En tianguis que platicaba Cristina, fueron productores de toda la zona, de Hidalgo y de Veracruz. Entonces, y después hicimos una fiesta, bueno, por parte incluyendo a la radio de Guayacocotlán, que es una radio que transmite en idiomas indígenas y que busca
crear cohesión, servir de punto de unión, donde la gente aborda problemáticas que viven las comunidades, representa ya sus temas culturales, ¿no? O sea, van grupos, van artistas, van... y gente que quiere hablar de lo que sucede en las comunidades, ¿no? Entonces, de hecho, se dieron radios, hubo donaciones de países de Europa, por ejemplo, de radios, y se mandaba un radio, se convertían a onda corta y se mandaba un radio a cada comunidad para tener comunicación con la radio, ¿no? Entonces, muy interesante la forma en que se organizan. Y en este convivio que tuvimos fue muy padre porque platicamos con abogados que no nada más este proyecto que comentaba Cristina, que están defendiendo la tierra de una minera, también de otro proyecto con un abogado, o sea, gente que se hizo abogado nada más para defender su tierra, o con comunidades productoras, y con gente que hace artesanías, con gente que va a donar su tiempo para apoyar a la radio y a proyectos comunitarios de varias partes de la República, inclusive de otros países conocimos. Y fue muy padre compartir la mesa con ellos, compartir un pulque, y bailar, ¿no? Contratamos un grupo, ¿no? Y de ahí empezaron a surgir ideas, ¿no? Y proyectos que me queda claro que a lo mejor en 6 meses, un año estaremos viendo pues que de ahí surgieron cosas, ¿no? Oigan, déjame irme un poquito atrás porque lo que me llama mucho la atención es la decisión como pareja de romper ese cascarón o esa camisa de hierro, esa camisa de fuerza que uno va adquiriendo desde que comparte los mismos colegios. Digamos, nosotros tres tenemos ese mismo origen. Y me atrevo a decir y me hago responsable de lo que voy a decir. Asistimos a una educación en donde se nos enseñó, ¿no?, a aprender por ósmosis, a reproducir lo que el otro hacía y lo que no estaba en ese proceso educativo y sigue estando ausente en ese proceso educativo es el pensamiento crítico. Cuestionar para tratar de entender otras realidades se entiende como una afrenta, se entiende como algo peligroso. Y ustedes se han atrevido a llevar ese pensamiento crítico a su vida familiar. Esta no es una historia de un individuo como pudo haber sido el mío o el de alguien más, sino ustedes como pareja lo hacen, saber de aquí en adelante lo que nosotros vamos a hacer, y no es estar en contra de, porque muchas veces se piensa eso, ¿no? Sino es descubrimos más para enriquecer lo que hay allá, ¿no? Y ahora que estaban contando esto, me recordaron a mis experiencias cuando trabajé en la reforma agraria, de recorrer el campo mexicano como la única posibilidad de entender qué es lo que es México. Pero quiero irme justamente a esa experiencia que ustedes están haciendo, porque lo de ustedes es gerundio. Esto no ha sido un viaje puntual. O sea, cada fin de semana nos regalan fotografías y seguramente mañana irán a algún lado, es decir, como esta práctica suya. Pero el hecho de haber incorporado a los hijos, de haberles dado esa opción de decir, a ver, rompamos ese cascarón o esa aura de protección que ya no sé si sea positiva o negativa que te dan, digamos, estas escuelas fundacionales a las que de repente uno asiste. Forma conciencia. Y la conciencia que veo que ustedes tienen aquí es que hay un nosotros, existe un nosotros, cosa que no veo en todas estas críticas, ¿no? Siempre, como ustedes bien dicen, es del yo y me importa y entonces desde acá critico. No quiero entrar al tema político porque no me parece que sea, digamos, tema de conversación, la riqueza, lo que ustedes tienen. ¿Cómo hacer, Cristina, Juan Enrique, que este sentido que ustedes desarrollaron se convierta en algo más común, algo que se pueda propagar, ¿no? En estas familias mexicanas, clase medieras, digamos, de la que formamos parte? Porque si no nos atrevemos a salir de eso y a romper nuestros propios criterios, nuestras creencias sobre todo, ¿no? Nuestra escala de valores, teniendo contacto con gente no solamente que piensa distinto,
sino que tiene una realidad totalmente diferente, porque si algo aprendí conociendo el campo, es que para ellos la palabra futuro no existe. O sea, el mañana, o sea, es hoy, mañana quién sabe, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacer que este ejemplo que ustedes están poniendo en la mesa se pueda reproducir? A mí me parece vital porque de todo lo que han dicho, pues ustedes narran la historia del despojo de este país, pero además, cuando se acercan, están dispuestos y ustedes llegan con una actitud distinta porque se suman como parte de ellos. Y eso me parece fundamental. O sea, no son ustedes los que llegan a ver a los otros, como bien dijo Cristina, ¿no? Es como un poco la actitud turística de, pues ellos son los que venimos a ver y ahí están, y es una especie de, y voy a ser a lo mejor drástico, aquí una especie de zoológico sin pagar boleto en donde veo lo que está pasando a mi alrededor, pero ustedes deciden abandonar eso y formar parte, y entonces convertir y dialogar desde un nosotros. Y eso me parece que es justo lo que nos está pasando en el país, en ese donde ustedes están, en el donde yo me encuentro. ¿Qué hacer? ¿Cómo transmitir? ¿Cómo ayudamos nosotros a que esto que ustedes están hechos se pueda difundir? Porque me parece que es urgente que ocurra en el país. Pues yo creo que iniciativas como esta que tienen ustedes es una buena idea. Hay muchas opciones en redes sociales. Y también, pues, se necesita voluntad, ¿no? Voluntad de ir a conocer, ir a convivir, abrir un poco la mente y el corazón para poder estar, poder comprender, poder valorar, ¿no? Yo creo que reconocer el valor que tiene la cosmovisión de muchas comunidades indígenas nos debería de tocar el corazón. Yo creo que respecto a la pregunta que tú hacías de cómo nos ven, o sea, ellos dicen que si ellos sienten que la selva es sagrada, pues no la tiran, que si tú sientes que el agua es sagrada, no la contaminas, ¿no? O sea, como la tierra es común, ¿no? O como que tiene una cosmovisión de la cual deberíamos de aprender, pero se necesita voluntad. Y pues estos programas a mí se me hace que es una buena forma de hacerlo, ¿no? Y hay muchas opciones en redes sociales. Es cuestión de escoger y de plática de persona a persona, ¿no? Porque muchas veces no nos vamos a meter a una cosa en YouTube que no nos interesa, pero a lo mejor si tenemos un amigo y logramos llevar la conversación al punto, pues podemos sembrar semillitas, pienso. Sí, yo coincido con Cristina. Hay dos puntos, ¿no? Por un lado, lo que hagamos para el otro o con el otro, y por otro lado, lo que está dispuesto el otro a recibir, ¿no? No puede haber un cambio de pensamiento o de visión si no estás abierto al cambio, ¿no? Seguro. Ahora, también da miedo, ¿no? Claro. También da miedo porque si estás muy cómodo en tu sillón y de repente lo mandas a volar y dices, pues voy a construir algo nuevo, ¿con qué? Pues con lo que me encuentre y a lo mejor no es tan cómodo, ¿no? Sí, sí. Y corres riesgos corres riesgos a nivel personal con desestructurar lo que estaba estructurado y también corres riesgos a nivel familiar. En nosotros, o sea, como papás, de repente dices, sí, es que ¿para qué abrí estas rendijas? Porque de repente mi hijo, mi hija ya está metido en esto otro, ¿no? Por ejemplo, les podemos decir que abrir ciertas puertas con nuestros hijos, de repente estaban en Oaxaca en una comunidad ayudando, ¿no? Y de repente regresaban diciendo, yo me quiero ir a vivir a Oaxaca a los 10 y pocos años, ¿no? O de repente, pues estoy en una reunión con gente de todo el mundo, con un pensamiento comunitario, ¿no?
y escuchas un discurso y dices, es que este guate está fuera de la realidad, pero pues es lo que están viviendo, ¿no? Y también es confiar, ¿no? Me queda claro que presentar muchas posibilidades y no nada más una que ya está muy estudiada y muy dominada, es riesgoso. Pero al mismo tiempo, el tomar de todas esas posibilidades las partes que tú crees con las que podrías construir algo, se vuelve un proceso interesante y necesario en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que algo para contestar específicamente lo que preguntaste, Edgar, con lo que te respondería sería lo que ustedes hacen, abrir el diálogo, ¿sí? Abrir el diálogo y, como dice Cristina, con el de al lado, ¿no? Muchas veces hemos empezado a involucrar amigos en estas cosas, pero no puede ser en grupo, tiene que ser de uno por uno. Cristina, por ejemplo, formó un grupo de discusión y de análisis muy interesante, con textos que se revisaban, y hizo un experimento ahí raro porque invitó a pura gente que piensa todos igual. Y entonces empezamos a meter a 2 o 3 amigos de pensamiento disruptivo. El grupo acabó siendo... Cristina hacía las lecturas y Cristina mandaba los resúmenes, porque los demás en grupo no querían salirse de la comodidad de su pensamiento, ¿no? Y estas personas disruptivas, por ejemplo, en las pocas reuniones que hicimos presenciales, se tocaron temas súper interesantes y se hicieron cuestionamientos al pensamiento clásico, ¿no? Que no se supieron contestar, ¿no? Entonces, mejor fue un poco abandonarlo. Entonces, yo creo que tiene que ser 1 a 1 este trabajo. Ok, ese es un buen tip. No, el 1 a muchos como que no funciona. No. Domina esta falacia cognitiva de todos quieren pensar como la mayoría y entonces no sabemos qué hacer. Y no nada más domina, sino que te atacan, ¿no? Qué interesante. Sí, ¿por qué? Porque, a ver, espérame, güey nos quiere cuestionar, ¿no? Espérame, a ver, nosotros somos muchos y todos pensamos igual, el que está loco es ese. Claro. Entonces, pues sí, hemos sido, digo, es común, ¿no? Bueno, tema. lo vemos en chats en los que estamos, ¿no? Donde la ironía, o sea, donde la ironía es lo más suavecito con lo que se comenta. Claro. Qué interesante ejercicio, ¿eh? Qué interesante. O sea, no solamente salen a caminar, sino además, bueno, o sea, hay una serie de tips que nos pueden pasar a todos. Este tema de los foros que ustedes dicen me parece bien interesante, pues como ejercicio para los cercanos, ¿no? Pero qué buena idea, 1 a 1, porque 1 a muchos quizás no funciona. ¿Cómo ves, Armando? Híjole, es que me quedo pensando sobre todo lo interesante que es esto, ¿no? En el tema de que pues es más allá de salir a caminar, que obviamente pues es una experiencia, una cuestión, como dices, no amar la naturaleza, salir a conocer, ver pues, el cerro, árboles, todas las mañanas, bueno, los fines de semana nos despierta con un al cerro, ya nos vamos, ¿no? Nos enteramos todos de que ya se va al cerro, pero yo lo veo con cierto recelo y con cierta envidia porque Sí. digo, ¿a dónde se va a meter, no? ¿A qué clase de lugares? Y además tú estás en la zona de allá de Jalisco, que pues si te inclinas un poco hacia Michoacán y te inclinas, es lo que te digo yo como contaminado, vamos a decirlo de una manera de todo lo que se maneja en medios de comunicación y demás, ¿no? De repente sí me quedo con el alma en un hilo, ¿no? Pues ¿qué se va a meter? ¿A dónde se va a meter? ¿Qué le va a pasar, no? Pero por lo que platicas, se me hace muy interesante lo que están haciendo en el sentido de pues es a llegar a una comunidad y no como decía Edgar, ¿no? No llegar a tomar, pónganse para la foto, ¿no? Es más, yo en cierta forma, pues es muy criticado en redes sociales, lo he visto, que el whitexican con el sombrerito y con la camisita blanca llega a tomarle fotos a la gente allá, ¿no? Es muy distinto esto que están haciendo. Ahora, ¿cómo empezar? Es decir, yo, ok, ya me convenciste.
Quiero empezar ahorita mismo. ¿Cómo empezar? ¿Qué hacer? ¿Tú qué le recomiendas a la gente que nos está viendo que dice, bueno, me gustaría hacer lo mismo, no estoy en Guadalajara, pues obviamente pues, te contactaría a ti. Estoy en México, estoy en Cuernavaca, estoy en la zona de Monterrey. ¿Cómo empiezas una labor, es que no es labor, pero tampoco es un hobby? ¿Cómo empiezan a hacer algo como lo que están haciendo ustedes? Bueno, hay una premisa, ahorita que Cristina nos dé su punto de vista, ¿no? Hay una premisa que yo tengo, que es, no puedes amar lo que no conoces. Seguro. Cuando sales a la De acuerdo. naturaleza, empiezas a conocer. Y va a ser mucho más difícil que tú agredes a la naturaleza cuando la conoces a fondo, cuando ves los milagros que suceden en la polinización, en la cadena alimenticia, en el crecimiento, en la floración, ¿no? Decía por ahí alguien, digo, voy a cambiar las palabras, pero decía, si la primavera, en vez de llegar cada año, llegara una vez cada 20 años, y antes de que llegara hubiera cañones y fuegos artificiales y demás, y entonces viniera todo lo que sucede en la primavera, lo entenderíamos como un gran espectáculo, pero no lo entendemos porque ni nos damos cuenta, no lo observamos. Lo mismo pasa con los seres humanos, con el otro, ¿no? Entre más los conocemos, más los amamos. Y cuando te vas a convivir, ¿no? Que afortunadamente nos tocó o me tocó la posibilidad de ir varios años con los rarámuris, con los wixárikas, con diferentes grupos indígenas, ¿no? Con los lakotas tuve también mucha relación. Y empiezas a conocerlos, pues acabas amándolos y acabas entendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? En cualquier lugar puedes encontrar grupos de senderismo y en cualquier lugar puedes encontrar comunidades. Entonces, lo importante es tener el deseo de hacerlo, ¿no? Y lo mejor de todo es que conforme vas empezando, vas encontrando ligas de ahí a otro, y de ahí a otro, y de ahí a otro, ¿no? Por ejemplo, el pueblo que más nos gusta a Cristina y a mí es Cuetzalan, en la Sierra de Puebla. En estas comunidades que visitamos en la Huasteca, resulta que había ligas con Cuetzalan. Entonces, empiezas y vas jalando el hilito y van saliendo nuevas cosas. Hay grupos de senderismo. También algo que quiero comentar es, yo dejé de hacer senderismo un tiempo, y cuando volví a hacer senderismo, yo tuve un tema de asma, entonces me costaba mucho y fueron varias salidas que yo sufrí porque eran subidas de 700 metros de desnivel o de 1000 metros, y a la mitad yo estaba tronando, ¿no? Y no faltaba alguien que me decía, oiga, tenga una naranja, oiga, se le ofrece agua, oiga, y empecé a ver que en general cuando estamos en ese medio, ¿no? Cuando salimos a la naturaleza, nuestro corazón cambia y dejamos de tener esa apatía hacia el otro que sucede en las ciudades. ¿Sí? Y lo mismo pasa con visitando pueblos indígenas, ¿no? Te conviertes en otro, ¿no? Si estando en la universidad, ¿no? Me pasó un suceso muy chistoso, ¿no? Porque una persona que ni mal me volteaba a ver con todo y que nos cruzábamos todos los días, de repente me la encuentro de vacaciones, ¿no? En la playa. Y empezamos a platicar y buenísima onda, ¿no? O sea, yo dije, qué bárbaro, ¿cómo no habíamos disfrutado esto, siendo que nos vemos todos los días en la universidad? Se acaban las vacaciones, regresamos a la universidad y volvemos al mismo patrón. Qué raro. Entonces, salir te cambia. Y si puedes hacer que ese cambio sea permanente en tu persona,
bueno, vamos de gane, ¿no? No sé, ¿cómo piensas tú que se puede dar el primer paso para esto? Pues yo creo que hay que empezar poco a poco, porque si empiezas un senderismo y quieres subir o recorrer una distancia de 7 horas, claro que es la última vez que vas a ir, ¿no? Entonces, yo es lo que siempre le digo a Juan Enrique cuando hay gente que quiere venir, siempre le digo que si son paseos largos, no, a él no le importa tanto. Sí, yo soy más rudo, más inconsciente. Pero siento que es la última vez que van, ¿no? Ya. Como que no es una experiencia tan padre cuando te la pasas, cuando se te sale el corazón, ya no disfrutas lo demás, ¿no? Yo sí soy de la idea de empezar poco a poco con lugares cercanos a donde estás. O sea, la verdad es que luego empiezas de verdad poco a poco a valorar cada vez más. Cuando logras tener un control de tu cuerpo, de tu estado físico y superar esas barreras del cansancio y demás, empiezas a disfrutar tanto el paisaje, o sea, te sientes una parte del bosque, por ejemplo, ¿no? O sea, el bosque te rodea, pero tú eres parte de ese bosque. O cuando estás arriba, ahora que estábamos en la Sierra Madre Oriental, pues estás en los lomos de las montañas y eres parte de esas montañas y ves tan grande el mundo y tú eres parte de eso y bueno, es una sensación como indescriptible, ¿no? O sea, te llena el alma, te llena el corazón, ¿no? Lo que quieres es siempre estar ahí, siempre tener la oportunidad de hacer eso, de que esos paisajes se conserven, de poder llegar a un río que no esté contaminado y poderte meter ahí porque es una recompensa increíble después de una caminata larga, poderte dar un chapuzón, ¿no? Con eso, conocer distintos rincones que nunca te habías imaginado, o salidas de agua, no sé, tantas cosas, que es tanta riqueza, pero yo creo que primero tienes que superar la parte física, que es una exigencia. Claro. Para nosotros, ¿eh? Porque ves a las gentes de las comunidades, nosotros vamos con los poles, el sombrero, el agua, y ves a esta gente, o sea, digo, te pasan rapidísimo sin nada de equipo, ¿verdad? Pero sí, sí lo llegas a disfrutar mucho cuando logras superar la parte física. Perfecto. Bueno, pues dentro de la forma que trabajamos aquí en Conexionistas, pasamos del tema general al tema personal, es decir, le hacemos unas preguntas de tipo personal. No. Y me gustaría arrancar con una que llevo como que un ratito masticándola aquí en mi cabeza. Cristina, platícanos, ¿cómo te convenció para la primera salida al cerro? Ay, pues a mí me encanta. Digo, lo hice poco Ajá. de soltera, como que en mi familia no eran tanto de la naturaleza. Ajá. Pero cuando mis hijos eran chicos, que empezamos a ir de campamento, pues digo, no me tuvo que convencer, la verdad. Me gustó desde la primera vez. Y bueno, pues digo, él lo ha hecho más. Uh-huh. Yo como que lo empecé a hacer más seguido a raíz de la pandemia, aunque iba eventualmente, como Uh-huh. que a raíz de la pandemia fue la actividad que nos sacó del encierro y del nervio de la enfermedad. Sí. Y pues nos hicimos fans, la verdad. Aquí con un vecino que también es fan, nos íbamos los tres a explorar caminos, porque irónicamente muchos caminos que se me hacía un poco absurdo estaban cerrados, o sea, por la pandemia. como que yo decía, o sea, al aire libre, está abierto un banco, ¿no? Uh-huh. Y un cerro está cerrado, entonces teníamos que buscar alternativas para entrar y bueno, pasamos aventuras muy divertidas. Sí, estuvo, o sea, la verdad, como que no le costó tanto trabajo convencerme. La primera vez que le invité fue de novios. Ajá. Fue de novios y fue un sendero muy padre en la sierra de Puebla. Muy padre. Pues ya con el amor de novios, pues ya.
No se Sí, necesita. sí, sí. Uno está dispuesto a todo, ¿no? Oigan, y una pregunta a los dos. ¿Cómo bajan esto a los hijos? ¿Cómo contaminarlos? ¿Cómo, no? ¿Qué tips? Yo, cuando son pequeños, yo me imagino que empezar esto de adultos es más complicado, pero ¿cómo mantener esta, digamos, esta práctica? Y cuando yo hablo de la práctica, ya no solamente estoy pensando en el senderismo, ¿no? Porque ustedes con el senderismo han iniciado un proceso de conciencia distinta. O sea, desde tomar la decisión de salir porque no es vamos a caminar para ver qué fotos tomamos, sino es vamos a caminar para conocer a la naturaleza, para enamorarnos de la naturaleza, para conocer comunidades, para formar parte de las comunidades, para darnos cuenta de una realidad distinta a la que vivimos, a la que ustedes regresan, porque no la abandonan, regresan a esta realidad, ¿no? Y retomo la frase con la que empezó esta conversación, Juan Enrique, es decir, a mantener viva la posibilidad de que hay varios mundos que pueden coexistir en una misma realidad que es su familia, ¿no? O sea, se dice bien fácil, pero en este track de los hijos crecen, van a la escuela, estudian, trabajan y ya saben, ¿no? Este script que parece ser que alguien nos escribió, es como, pues un poco difícil. ¿Cómo mantener este gusto? ¿Qué hacer con los hijos para aquellos que somos padres? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Mira, a mí me gustaría comentar algo y que Cristina hablara desde esta parte amorosa de El madre. cinturón. Sí. Pero a mí, mi escritor favorito o mi visionario favorito es Tolkien, ¿no? Y Okay. Tolkien crea un mundo en el que muchos mundos son posibles y en el que a pesar de nuestras diferencias podemos hacer equipo, podemos ver por el bien de la tierra, ¿no? Desde la creación, ¿no? Cuando Eru Ilúvatar, que es el dios, crea a los seres superiores para que sean co-creadores de Arda, de la tierra, hay una fuerza que es Melkor, junto con la gente que va ganándose, que se dedica a destruir y los otros a construir. Entonces, es esta dualidad de orden y caos, ¿no? Que existe en el universo siempre. Para que exista algo debe de existir su contrario. Entonces, yo le leía a mis hijos de chicos, como en vez de cuentos, les leía pues, los cuentos de Tolkien. Y es como inspirarles esta filosofía, ¿no? De hay muchas realidades y y todos debemos de coexistir, ¿no? Entre todos debemos de hacer frente común desde pequeños también salimos muchísimo de campamento. Yo me los llevaba de campamento cada 3 meses. Entonces, cuando menos han vivido 60 campamentos, ¿no? Por no decir más. Y más los que ellos han hecho, algunos por su cuenta, ¿no? Entonces, una vez que siembras la semilla, yo creo que la semilla, y empieza a florecer, yo creo que difícilmente deja de dar frutos, ¿no? Mis hijos, cada uno en lo particular, busca no nada más el tema de naturaleza, sino el tema por ejemplo, de repente se involucran en proyectos comunitarios o en proyectos, voy a poner un caso que me fascina, ¿no? Un McDonald's que empezaba a abusar, ¿no? En Francia, y resulta que el dueño acaba abandonando, ¿no? Se va y no quiere problemas porque pues ya había temas legales y demás. Y entonces la gente toma el McDonald's y hace un restaurante donde para comer necesitas donar tiempo y entre todos donan su tiempo para llevar a cabo el restaurante y de lo que se paga, que es un restaurante económico, de lo que se paga, se guarda una parte para todos aquellos personas que no tienen recursos
y hablo de migrantes, hablo de pues gente sin un hogar y demás, pueden llegar a comer gratis, ¿no? Entonces, todos estos proyectos creo que les llaman la atención a mis hijos y buscan involucrarse, ¿no? Buscan involucrarse en comunidades autosuficientes, buscan involucrarse en comunidades que luchan por derechos, que luchan por contra injusticias, etcétera, ¿no? Yo creo que eso se da solo, ¿no? Había por ahí, ¿no? De repente Freud decía que en la infancia determinábamos todo lo que sucedía y después su hija, ¿no? Y otros empezaron a decir que no, que ni siquiera, que era en el primer año de vida y después dijeron que no, que era desde el seno materno. Yo creo que independientemente de dónde se dé, hay una formación y esa formación es tu estructura, la podrás cambiar, pero eso, si no haces nada por destruirla, va a ser tu estructura por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso se va dando solo a raíz de lo que construiste de estructura, ¿no? Entonces, pues me gustaría oír la parte como mamá amorosa. Lo que pasa es que yo creo que en nuestro caso fue muy natural, o sea, como estábamos con ellos desde pequeños, llevándolos y trayéndolos con nosotros para todos lados, fue como muy natural. No, nunca tuve un problema de mis hijos de resistencia. Digo, a veces la gente me pregunta, ¿a qué edad puedo llevar a mis hijos al Nevado? No, nunca me lo pregunté yo, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos con Camila, más pequeña, tenía 8 años. Nunca me pregunté si estaba en la edad adecuada o no, pero subió hasta la cima, ¿no? Entonces, pues sí hay cosas. Ahorita tenemos en Puerto un viaje a Chiapas, que estoy invitando a uno de mis hermanos. Tiene un hijo de 6 años y me dice, ay, pero no sé si está el viaje para mi hijo. Y yo dije, pues Camila ya andaba a los 2 años. Wow. O sea, como que no nos lo cuestionábamos tanto, pues. Digo, obviamente había cosas que había que solucionar, ¿no? O sea, claro. Pero no era problema para nosotros, o sea, lo llevamos. Como dice mi esposa, dice, ¿en Chiapas hay niños? Sí. Ah, entonces, pues sí. Sí, claro. Oye, a los 3 años de Bernardo, 1 año de Alexa y en la panza Camil, estamos en la selva en Guatemala, ¿no? O sea... Sí, como exacto. que no, exacto, o sea, como que lo hacíamos de manera tan natural, bueno, porque así lo hacíamos, ¿no? Uh-huh. Y así lo tomaron ellos, entonces... Qué padre. Qué padre. Sí, la verdad, padre. Y mucha gente me decía, es que es una tontería lo que haces, porque están tan chiquitos que no van a recordar nada. Y yo les decía, no me interesa tanto el recuerdo, me interesa la formación. El hábito, exacto. Sí, el enfoque es totalmente distinto. Exacto. Oigan, pues se nos ha acabado el tiempo para variar, ¿no? Pero déjenme abusar yo soy el que abusa aquí, Armando es el amable y soy el abusón. Que veas cómo está. Creo que hay una parte del sentido comunitario que tienen ustedes, de esa sensibilidad especial que nos gustaría muchísimo aquí en Conexionistas poderle dar más voz con ustedes y con a quien ustedes quieran invitar a conversar, porque ciertamente nos parece que estamos muy atrapados en nuestras estrés y amarguras citadinas, ¿no? Clase medieras, ¿no? En donde todo nos parece que está mal y entonces nada de lo que ocurre es positivo, ¿no? A menos que me favorezca, por supuesto, ¿no? Y creo que cuando ustedes comentaban de las experiencias con estas comunidades, del haber identificado nosotros como la primera persona del plural, que es la que habita y que forma parte de la conversación local, hay que darle más exposición. Y creo que ustedes tienen esta vivencia de años, ¿no? De hacerlo.
de convivir con otras personas, que nos gustaría de veras hablar más seguido con ustedes sobre estos temas, específicamente sobre cómo se ve la comunidad, estas experiencias de la radio local que ustedes vieron, de la feria, ¿no? De este chico que de repente dijo, bueno, pues vamos a promover cultivos distintos, porque creo, y creo que en Convencionistas, Armando, y estamos convencidos de que este es un problema de todos, ¿no? No es la intervención del gobierno solamente, es la parte de la sociedad y sobre todo, ¿no? De quien tiene recursos, que pues es la empresa, porque de aquí pueden salir buenos tips, ¿no? Para decir, bueno, ahí están las comunidades, aquí hay estas oportunidades, ¿quién le entra? ¿Quién pone algo? ¿No? Entonces, si nos lo permiten, ¿no? Tener una conversación con ustedes, digamos, con mayor frecuencia, con quien ustedes inviten en estos temas comunitarios que nos parece que son vitales. Y pues agradecerles que hayan sido tan gentiles de regalarnos un poco de su tiempo, que estén con nosotros aquí y no en el cerro. Eso dice muchísimo. Entonces, entonces pues muchas gracias por su conversación y la verdad, aplaudirles esto que están haciendo. Gracias Armando, gracias Edgar por la invitación, por la amistad y espero pronto, la siguiente semana, tenerlos aquí para irnos al cerro. Exactamente. Yo sí te voy a tomar la palabra, no este fin de semana, pero sí te voy a tomar la palabra porque tengo mucho interés. Y de veras, Cristina, Juan Enrique, qué bonita conversación, qué padre conversación. Hace mucho que no sentía este conecte que acabamos de tener, la verdad lo disfruté mucho. Somos Conexionistas. ¿Cómo contactamos, cómo conectamos con ustedes, redes sociales? ¿Cómo nos enteramos de sus andanzas? A ver. Mira, nosotros tenemos varios grupos de senderismo, pero casi todo lo manejamos vía WhatsApp. Por ahí hay algunos proyectos, pero que no son nuestros, que están en Facebook, donde se avisan salidas, pero hay una institución, una asociación civil que se llama Senderos de México, en la que participamos. Senderos de México AC, y la pueden encontrar en Instagram, que busca básicamente como propósito el promover que la gente salga al campo y el ayudar a comunidades, ¿no? Un poco en este sentido. Y inclusive se hacen proyectos también de señalización de senderos para que la gente no se pierda y vaya, ¿no? Como que algunos se llama Senderos MX en Instagram. Okay. Y bueno, ahí hay temas de naturaleza, de comunidades, etcétera. Creo que vale la pena. Perfecto, pues con eso tenemos, muchas gracias. Y nosotros somos Conexionistas, nos encuentran en Twitter como Conexionistas MX y en Facebook con el mismo nombre, Conexionistas MX. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. Todos los podcasts de Conexionistas los encuentran ahí. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en su canal de YouTube, Alejandro Saborit. El diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso, ella la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.